El sello de los hijos de Dios es el gozo de la presencia de Dios. Quiero enseñarles esta canción, es una canción nueva y aquí vamos con todos a decir: Señor, hay gozo. Alguien tiene gozo, que escriba aquí y diga amén. Vamos. Volví a nacer, tú me diste vida eterna. Volví a soñar, diste alegría a mi historia. Estoy listo para celebrar, estoy listo para danzar. Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús tengo gozo. En mi boca la alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría. Este es un nuevo día, tengo gozo. Tengo otra oportunidad, mis lágrimas cambiaste y jamás volveré atrás. Me llevarás de gloria en gloria. Estoy listo para celebrar, estoy listo para danzar. Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús. Dilo, vamos todos. Tengo gozo, en mi boca la alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría. Este es un nuevo día, tengo gozo, en mi boca la alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría. Este es un nuevo día, tengo gozo, ¿Qué tal? ¿Cómo está, querida familia de la fe? Estamos nuevamente en un tiempo de barcas y estamos compartiendo algo que ya veníamos desarrollando hace 15 días acerca del tema de la adoración. Y en su momento habíamos hablado acerca de un poco las raíces que encontramos en el griego, también en el hebreo, y algunos puntos que estuvimos viendo acerca de cómo adoraba la gente también en la antigüedad. Pero antes de seguir compartiendo estas palabras, vamos a pedir la dirección de Dios y del Espíritu Santo para que nos dé revelación en todo lo que nosotros estamos entendiendo ahora acerca de esto de qué es la adoración. Padre amado, queremos darte gracias por este hermoso día que nos has regalado de vida. Queremos en esta hora pedir de tu revelación, de la guía del Espíritu Santo, para que todo lo que vayamos a compartir provenga desde tu trono y no desde el razonamiento humano. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, al abrirla, al contemplarla, al estudiarla, tú nos vas añadiendo la revelación para nuestras vidas. Y queremos, como dice Jesús allí en el capítulo 4 de Juan, adorarte en espíritu y en verdad. Señor, que realmente nuestra adoración sea acepta y llegue como un perfume de olor fragante hasta tu trono. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, estábamos hablando la vez pasada acerca de los significados de la palabra adoración, que era postrarse, arrodillarse, besar la mano, tanto en el griego como en el hebreo. Y encontrábamos allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, a un rey desobediente, un rey que se inclinó ante los dioses ajenos como Oseas, que nada tiene que ver con el profeta Oseas,
son dos tiempos y dos personajes distintos. Y vemos cómo al ser conquistada Samaria, el rey de Asiria pudo incorporar nuevas tribus, nuevas personas a esa tierra que se fueron confundiendo y mezclando con los pobladores que quedaron, porque muchos lo habían llevado a Babilonia. Y sabemos del enfrentamiento que había entre el pueblo judío y los samaritanos. Y saber de que en ese tiempo no solamente adoraban sin conocerlo al Dios verdadero, sino que habían traído los dioses de sus propias regiones que habitaban. Y entonces Samaria se convirtió en un lugar de adoración falsa. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y encontramos en uno de esos caminos que Jesús estuvo recorriendo, y para no tener que irse hasta el río Jordán y subir a la región de Galilea, atravesó directamente por Samaria. Y allí, sentado al borde del pozo de Jacob, se encontró que una mujer estaba sacando agua cuando los discípulos fueron a comprar comida. Y allí encontramos en el capítulo 4 del libro de San Juan un relato realmente que rompe el estereotipo de lo que era la comunicación entre un judío y una persona samaritana, y más siendo mujer. Y te invito a que puedas abrir la palabra allí en el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo 4, versículos de 15 en adelante, dice: Jesús le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Ella responde, no tengo esposo. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y que el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ella responde, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, Gerizim, pero los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. A lo que Jesús le responde, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, justamente acerca de Jesús. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran debe hacerlo en espíritu y en verdad. Yo quisiera encontrar en este tiempo de adoración que estamos hablando dos clases de adoración. Una que es la adoración verdadera y otra que es la adoración falsa. Y vemos que la adoración verdadera es una adoración aceptable y que viene desde el Espíritu. Justamente Jesús, cuando estaba charlando con la samaritana, conociendo la historia también que tenían los samaritanos, sabiendo que ellos tenían una Biblia en la que solo contenía el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no había el resto de los otros libros. Y sabiendo que estaba esta dicotomía entre los samaritanos, entre adorar en el monte Gerizim y que los judíos decían que había que adorar en Jerusalén, Jesús le dice que eso ya va a ser intrascendente, porque no importa el lugar en donde uno está adorando, sino la intención que uno tiene y que realmente uno pueda estar adorando en espíritu y en verdad. Y algunas otras traducciones hablan de que uno tiene que adorar el espíritu y la verdad.
Si nos inclináramos por esta última traducción, podríamos decirlo, tendríamos que adorar al Espíritu y a la verdad, que sería Jesucristo. Pero tomando la traducción que normalmente usamos, en espíritu, es algo que se contradice de poder estar adorando en lo que es en la carne. Y en verdad es porque no estamos haciendo las cosas ni obligadamente ni presionados, sino que uno adora en verdad porque surge la adoración para nuestro Dios. Cuando uno se levanta a la mañana, uno puede decir: gracias, Señor, porque puedo estar respirando un nuevo día. Gracias por las bendiciones y aún gracias, Señor, por las situaciones que a veces uno le toca atravesar, porque todo eso nos sirve para ir creciendo. Pero también hay una adoración falsa, y es la que encontramos también en este capítulo. Y la adoración falsa habla de una adoración de la cual uno puede ser ignorante, y puede ser también una adoración vana, como la que ejercían también los judíos. No solamente los samaritanos, sino también los judíos tenían una adoración falsa, vana. Y allí en el capítulo 15 del libro de San Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9, Jesús le está diciendo allí a los sacerdotes, a los que estaban relacionados con la parte religiosa: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Entonces encontramos que la adoración que es falsa, una adoración que es vana, va de los labios para afuera, pero no sale de lo profundo del corazón. Dice el versículo 9: en vano me adoran. Es una adoración vana. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y ojo de caer justamente en este tipo de adoración. Una adoración que me hace acordar cuando estaban allí un fariseo y un publicano, y uno se estaba golpeando el pecho reconociendo su indignidad: sé propicio a mí, que soy un pecador. En cambio, el fariseo estaba exponiéndose allí en las esquinas, adorando para que todo el mundo lo viera. Y conocemos lo que dice el Padre Nuestro acerca de cómo nosotros podemos estar adorando al Señor en la intimidad y en lo secreto, en los versículos anteriores de capítulo 6 del libro de Mateo. Y no importó en este capítulo que la adoración estuviera dirigida al Dios verdadero, porque eso no era ni suficiente y no era aceptable. Entonces podemos encontrar que hay una adoración vana. ¿Cómo está nuestra adoración al Señor? Creo que esto nos tiene que servir para nosotros hacernos un autoexamen y cómo es que estamos adorando al Señor. Si lo hacemos en espíritu, en verdad, si lo hacemos porque nos sentimos obligados por alguien o porque nos sentimos obligados por nuestra propia conciencia y nuestro amor al Señor. Pero también hay una adoración ignorante. Esa la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 23. Allí cuando el apóstol Pablo está en Atenas y mientras esperaba a los que le habían acompañado en ese recorrido por otras ciudades, vemos que le dolió en el alma al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y quiero compartirte que cuando uno recorre los caminos de nuestra querida Argentina, y recuerdo mucho cuando íbamos a Rincón de los Sauces, allí había un cerrito donde encontrábamos de toda clase de altares que se habían levantado.
para todos los santos y para todos aquellos que pensaban que invocándole le podían dar un favor. El Gauchito Gil, Gilda y muchos más, la difunta Correa y otros santos que también estaban identificados con algún color verde, otros con otros colores. Y encontramos a lo largo de las rutas de nuestra República Argentina muchas banderas rojas. Y especialmente los camioneros, cuando van, y aquellos que creen en el Gauchito Gil, tocan bocina. A veces uno se encuentra con personas que bajan a ofrendar a hacer una ofrenda floral. Otros que a la difunta Correa les dejan una botella de agua. Y tenemos un montón de esta clase de idolatría. Y no solamente en Argentina, en muchos países, no solamente de América Latina, sino también en otros lados, vemos la necesidad del hombre a adorar a algo. Eso va a ser capítulo de otro momento. Pero la adoración ignorante es la que encontró Pablo allí en Atenas, en el lugar donde estaban todos los dioses. Y dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, como que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo anuncio. Al Dios desconocido, al Dios que ellos no conocían, pero que le adoraban. Y eso es una adoración ignorante, porque Dios está buscando que el que le adora sepa a quién le está adorando. La adoración ignorante es en vano, y toda adoración vana aún no puede ser hecha en la ignorancia. Y también encontramos que hay una adoración voluntaria. ¿Qué significa esto de adoración voluntaria? Vamos a Colosenses capítulo 2, del versículo 22 y 23 dicen: estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Vemos que ante la naturaleza pecaminosa había epicúreos, había gnósticos, a los cuales también en esa época, ya con un pensamiento helenístico, griego, de poder sacrificar el cuerpo porque era malo, pero igual en su interior ellos tenían preceptos humanos. Y uno puede adorar a Dios de una manera voluntaria, pero sin tener la revelación de Dios, que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y esto es muy importante poder tenerlo en cuenta. Saber que hay una adoración que es vana, una adoración que es ignorante, como la que tenía el pueblo griego, que podría estar adorando al Dios no conocido, pero sin conocerle, porque su vida estaba llena de religiosidad. En la India encontramos millones de dioses. Aún pueden estar adorando a una vaca que se cruza en el camino, se sienta en medio del camino y los vehículos la tienen que esquivar. En la antigüedad, en Egipto, adoraban a los cocodrilos. Vemos que también cada una de las plagas que llegaron a Egipto estaban relacionadas con un dios, con el dios de las moscas, con el dios de las ranas. Y así vemos cómo los pueblos tenían distintos dioses, pero en la ignorancia estaban adorando que
que no conocían. Nosotros tenemos la revelación a través de su palabra. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a poder tener su revelación. Y muchas veces por ahí uno prefiere tener la comida digerida, quizás dada por otra persona, y este es un tiempo en el cual yo te puedo compartir algo de la palabra. Pero cuando vos estés leyendo la palabra de Dios y le pidas la revelación, entonces vas a poder entender qué es lo que es la adoración verdadera. Yo te animo a que puedas estar repasando estos versículos. Allí, capítulo Juan de 4. Estamos allí también en el libro de Mateos, capítulo 15, versículos 8 y 9. En Colosenses, capítulo 2, 22 y 23. Y saber que para adorar necesitamos saber a quién vamos a estar adorando. Y concluimos que la adoración voluntaria es una adoración que diseña el hombre. Y toda adoración voluntaria es falsa y es vana, porque puede ser hecha en ignorancia, pero uno podría hacer la adoración voluntaria sin estar en esta ignorancia. Creo que es necesario que conozcamos a quién vamos a estar adorando. Aún a través de la música podemos estar adorando a distintos dioses. Yo recuerdo en mi adolescencia me gustaba mucho el folclore y después de muchos años pude entender la letra de algunas canciones, de algunas zambas. Con la diabla en las ancas mandinga llegó azufrando la noche lunar. Desmontó del caballo y el baile empezó con la cola marcando el compás. Es una estrofa de una vieja zamba. Y allí vemos cómo aún el mismo enemigo puede estar incorporando a través de la música una adoración que nosotros podemos estar brindando. Como también poder estar viendo a través del internet una adoración al enemigo sin que nosotros nos demos cuenta que estamos haciendo eso. Por eso es necesario la revelación del Espíritu Santo, para que nosotros seamos adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad. Mi anhelo es que este breve y sencillo estudio acerca de la adoración, vamos a seguir profundizando en esta palabra. Hay mucho para poder decir. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de personas que fueron adoradores. Y siempre hablo del capítulo 29 del libro de los Hechos. Te invito a que lo busques. Hechos capítulo 29. Y seguramente no lo vas a encontrar, porque es la historia que estamos construyendo nosotros. Y ahí termina el relato de Pablo, el apóstol Pablo, cuando ya está en Roma. Y ha sido el libro de los Hechos el relato que Lucas escribe. Pero sigue la historia de los hechos de los hijos de Dios, no solamente apóstoles. Los hechos de los cristianos es la historia que vos y yo estamos construyendo día a día, que podemos estar levantando la bandera de la verdad frente a tanta ignorancia espiritual que se levanta, frente a tanta mentira que se levanta. Estamos teniendo luchas en distintos frentes, contra el aborto, contra la ideología de género. Vemos cómo aún muchos diputados están votando no a conciencia, sino a conveniencia. Y puedo agregar algo más, a conveniencia de su bolsillo. Quizás pueda ser grave lo que estoy diciendo, pero en este tiempo la iglesia es que se levanta para poder tener una verdadera adoración. Te invito a que desde tu casa, desde el lugar donde estás, vos puedas estar elevando una adoración al Señor, que sea genuina, que sea natural, que sea con las palabras que salen y que brotan de tu corazón, no algo prefijado, no algo que uno haya escuchado de otros. Si bien uno puede repetir frases, conceptos, lo importante es que surja del corazón, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Te invito a que terminemos este tiempo de reflexión de la palabra de Dios y que juntos adoremos al que vive, al que fue, al que es y al que vendrá, porque la adoración va a ser por toda la eternidad. Oremos. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Y, Señor, pedimos que nuestras vidas sean vidas de adoradores genuinos. No queremos tener una adoración falsa, una adoración ignorante, vana, ni algo que nosotros estemos levantando en nuestra propia conciencia e interpretándolo como adoración, sino queremos tener la revelación de tu palabra y que sea ella, así como nos has enseñado en otras oportunidades, de poder hablar entre nosotros con cánticos, con salmos, con himnos, poder tener palabras de aliento, palabras de ánimo unos a otros. Que esto sea un estilo de vida en nuestras vidas. Bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que está viendo este video. Que tu palabra pueda llegar aún más allá de lo que yo haya expresado. Que sea tu palabra la que nos esté hablando día a día, mañana a mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, en este tiempo. Y recordemos que estamos a través de las barcas, juntándonos en el transcurso de la semana, y anhelamos y oramos al Señor para que pronto podamos estar adorando juntos en el templo. Sé que uno puede adorar en la casa, pero qué lindo que es poder juntos elevar una adoración al Señor en su casa, en su templo. El Señor te bendice.